¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva. Hoy vamos a hablar de Martiniano Club. ¿Qué música, qué concepto, qué ambiente? Quédese con nosotros porque justamente vamos a hablar sobre este emprendimiento. Y qué mejor que platicarlo con Carlos de la Vega, quien nos va a platicar cómo surge la idea de emprender y por qué en particular en un concepto que no es nada sencillo el mantenerse en el mercado. Carlos, bienvenido a Cuenta Regresiva. Hola, pues encantado, Paco. Mucho gusto y esperamos que con todas estas preguntas y todo se pueda generar algo cool para la gente, ¿no? Correcto. Cool. Sí. Cuéntanos, ¿cómo surge qué día, qué momento y por qué razón vamos a emprender? ¿Lo haces solo, con un equipo de gente? Claro. Espero no irme muy largo, ¿no? En toda la historia, en pocas palabras y tratando de dar una historia certera. Empezamos nosotros a emprender porque pues estos negocios los tenemos entre personas que crecimos juntas, ¿no? Tenemos de conocernos toda la vida, casi que desde el kinder. Entonces, pues normalmente salíamos, todo el tiempo estábamos juntos. Nuestra primera unidad de negocio fue una tipo cantina que creamos. Lo importante de estos negocios o lo que hemos hecho con las marcas es siempre crearlos a partir de algo con lo que nos sentimos afines, ¿no? El primero fue a través de una decepción amorosa, estábamos con el corazón roto, fue ahí como el origen de todo y a través de eso fue un efecto pues vamos a decir como de que se fue yendo, ¿no? La segunda unidad fue justamente esta de Martiniano, que surge de viajes que hacíamos al extranjero. Nos íbamos juntos, nos aventábamos una fiestota, nos divertíamos un montón, conocíamos pues, lugares que se nos hacían interesantes. Siempre hemos sido un poco amantes del arte, pues totalmente de la fiesta, ¿no? La verdad es que tratamos de disfrutar la vida lo más que podamos. Entonces eso nos llevó a querer compartir esa cosa que nosotros experimentábamos con la gente, ¿no? Y siendo nosotros personas que siempre buscan como optimistamente que la ciudad crezca, que la gente se empape de cosas nuevas, pues quisimos traer estas cosas que vivíamos hacia la ciudad, ¿no? Que la gente las viviera. Entonces, pues bueno, como buen grupo de amigos, eso empezó a generar emprendimientos que fueron creciendo mucho más, ¿no? ¿En dónde se conocen ese grupo de amigos? ¿Quiénes son? Pues mira, somos tres los que somos desarrolladores de este holding, que es una empresa que se dedica a administrar, operar, desarrollar conceptos y unidades de negocio. Somos, Baldomero Azuela, Mariano Azuela, que son hermanos, y yo, Carlos de la Vega, ¿no? Nos conocemos en realidad pues en el kinder en La Salle, estudiamos en La Salle, ajá, y de ahí pues fuimos haciendo, cada quien compartíamos cosas, ¿no? Siempre éramos los que estaban en los grupos de poesía, de cosas de música, tuvimos una banda, siempre estuvimos muy apegados en estas cuestiones artísticas. Mariano, que es, vamos a decir, como el que lleva el frente del holding, es más grande, él tiene 35 años, nosotros tenemos 27 y 28, y pues siempre fue el hermano mayor que nos daba nuestros primeros pasos, ¿no? Y nuestra guía como en estas cosas. Entonces, pues bueno, a través de eso nosotros fuimos construyendo esta amistad, ¿no? Y que empezó en kinder, después en la prepa, en la uni, cada quien como que tomó sus cosas. Y después pues, nos volvimos a encontrar y nos dimos cuenta que compartíamos un montón. ¡Qué padre! Oye, Carlos, cuéntanos, hablas de experiencias en el extranjero. ¿Esas experiencias eran por un tema como bien lo decías, de vivir la vida, disfrutarla? ¿O ya también traían esa parte de vamos a disfrutar, vamos a conocer, experimentar, pero tomar también referencias para en algún momento replicar y luego ponerle los ingredientes particulares de uno? Vamos, ¿ya tenían esa idea de cuando hacían los viajes de en algún momento venir a emprenderlo? Sí, 100%, okay. ¿No? Creo que lo que más compite es la dificultad más grande cuando quieres emprender es la innovación, ¿no? O ver cómo uno tiene la sensación de que tiene que encontrar algo diferente. El mundo global ahora es mucho más voraz, ¿no? Y difícil en esa cuestión. Entonces, pues teníamos que nosotros competir a la altura de grandes ciudades. Siempre hemos buscado tener ese mindset, ¿no? Como hacer las cosas para estar en los lugares donde quisiéramos estar, no sé, un poco más de años adelante. Entonces, pues tienes que entender, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos incluso parten de esa investigación, de una metodología un poco más rigurosa, con ciertos tintes y tonos científicos, con cuestiones que sean socioculturales, ¿no? Relevantes. Entonces, creo que eso fue lo que nos motivó mucho a ir hacia afuera para ver qué había aquí adentro que fuera como propuesta, ¿no? Y que es algo que hemos aprendido mucho
como de pronto se nos hace muy fácil ver que algo funciona afuera y pensamos que aquí adentro va a hacer el mismo efecto y no, es súper diferente, ¿no? Tienes que entender muchas más cosas. Entonces creo que el hecho de buscar allá en el extranjero o en situaciones que estaban fuera de nuestra zona de confort, pues sí, venía 100% impulsada de ver cómo ser más competitivos, pero pues también era una cuestión de que se daba naturalmente, ¿no? O sea, siempre fue una meta conocer lo más posible. Cuéntanos algo, antes de entrar de lleno con el llegar acá, perdón, y poner manos a la obra. ¿A qué países, de qué países y qué cosas les comenzaban a llamar la atención y se convertían en esas piezas que en algún momento dijeron, tenemos que ser el rompecabezas que va a armar este Claro. póster interesante de nuestra propuesta? Yo creo que, bueno, muchas cosas se han dado también de manera natural, pero si lo decimos de una forma en la que fuera intencionada, creo que es este aire o esta visión de somos una ciudad en crecimiento. León es una ciudad que tiende mucho a buscar ese lado cosmopolita, ¿no? Entonces era entender qué lugares eran afines. Por ejemplo, pues también creo que ahí vale la pena como dar brincos hacia atrás en la investigación y decir de dónde venimos, ¿no? Un lugar, por ejemplo, clave es España, que realmente pues, compartimos muchas cuestiones culturales afines. Entonces dijimos, ok, vamos a ver allá pues cómo se traduce esta forma de crecimiento pues por más tiempo, vamos a decir, de existir como nación a diferencia de nosotros, ¿no? Que somos una nación joven realmente. Entonces creo que eso fue como punto de ir definiendo o pues también a partir de observaciones, ¿no? ¿Qué pasa si hoy que es una ola como el tema Tuluminati y toda esta cuestión de lo espiritual y así, bueno, pues qué países comparten cosas similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, era un Marruecos o un Tailandia o culturas de ese estilo que empiezas a ver como cosas que se entrelazan, ¿no? Creo que para nosotros, pues tenemos como dos lados. Siempre hemos sido súper mexicanísimos, nos encanta esa parte del nacionalismo y como que siempre hemos querido hacer que florezca esa parte. Y por el otro lado es como buscar esta forma de traer cuestiones que nos parecen interesantes, que nos han ayudado como a comprendernos también como ecosistema o entorno, ¿no? Cultural. Entonces eso es lo que definía mucho pues, las decisiones que tomamos para visitar estos países. Bien, Carlos. Llegan acá y agarran pluma, papel o la computadora. ¿Y cómo es ese? Ok, vamos ahora sí a sacar todo lo que traemos y que Claro. vivimos para darle forma justamente a Martiniano Club. Por ejemplo, creo que son cuestiones que han sido mucho de ir configurando cosas, ¿no? Realmente el primer hint es cuando estás en un lugar y te das cuenta de una atmósfera o algo que tú empiezas a ver como algo muy valioso y qué configura eso, ¿no? En este caso, nosotros, por decirlo de esta forma, lo que empezamos a basar era en estos viajes en Italia y en España. La gente tendía mucho en los lugares pues más casuales, más informales, donde eran como muy de la misma gente, a reunirse en lugares estrechos, chiquitos, con una barra como protagonista. La música era interesante porque era música con la que compartían culturalmente. Podía cambiar la atmósfera, pero siempre se sentía esa cuestión, vamos a decir, como sutil, informal, ¿no? Entonces creo que fue empezar a notar esas cosas. Y nosotros vamos a decir que planeamos un proyecto a más largo plazo, que es el de Placita Campestre como tal, que fue donde empezamos con las unidades de negocio. Originalmente empezaron primero Mariano y Baldo, que tienen ahí varias unidades que están destinadas a los cigar bars y eso. Y nosotros ahí empezamos a ver que esta oportunidad de las configuraciones que vimos allá embonaban mucho de este lado, ¿no? Era un espacio chiquito, un poco abandonado, que le daba este feeling de un lugar donde caminabas por la calle y te encontrabas con una joya que era como súper difícil hacer, ¿no? Porque además también aquí en León no hay un lugar donde tú puedas recorrer caminando, ¿no? Entonces esto era lo más cercano a lo que teníamos y empezamos a evaluar pues cómo como modelo de negocio funcionaba y cómo conceptualmente se adaptaba a ello. Entonces creo que fue un proyecto que fuimos construyendo mucho y con antelación para cuando encontrábamos el punto exacto, ahí sabíamos que estaba, ¿no? Y ahí lo orientábamos. Entonces de esa forma fue que los empezamos a construir y donde veíamos que estas configuraciones hacían, ¿no? También hacíamos un estudio de mercado, o sea, entendíamos qué pasaba como contexto sociocultural. ¿Qué le hacía falta a la ciudad? ¿Qué estaba buscando la gente? ¿Qué tensiones sociales son las que no hemos visto que están a punto de reventar, ¿no?
La realidad es que los negocios a veces que son así un super hit o super grandes es porque sin darse cuenta rompen el alfiler de esas tensiones sociales, ¿no? Entonces, de esa forma fue como lo construimos. Ya traían mucha experiencia, muchas ideas en cómo fue el materializarlas y sobre todo ya tenían ustedes también un ahorro, pidieron una lana a la familia, algún banco, ¿cómo fue ese? Necesitamos tanta lana para arrancar. ¿Cómo fue ese inicio, el encontrar el lugar donde iban a ubicar ahora, darle vida a Martiniano? Claro, siempre lo que hemos procurado es modelos de negocio que sean muy rentables, que tengan pocos riesgos y que además mucha gente pueda nutrirlos, porque bueno, la realidad es que, y esto es como un hint y algo muy interesante de León, que es como, funciona 100% social, ¿no? Entonces tú tienes que tener ciertas configuraciones o medallas, les decimos nosotros, en las que tú tienes que cumplir con esas para que el mercado te adopte y te quiera, ¿no? Y te aprecie. Entonces creo que parte también de nuestros modelos de negocio se fueron construyendo de esa forma, en la que buscamos que inversionistas, personas con las que compartía el riesgo, ¿no? Porque de pronto ser emprendedor y uno piensa que es como, lo tengo que hacer yo todo solo, ¿no? Y realmente lo que funciona, al parecer, o yo pienso personalmente en los negocios, es cuando generas estos links con más personas que tienen una idea afín para llevar un proyecto en común, ¿no? Y realizarlo correctamente. Entonces, pues definitivamente buscamos esquemas en los que los riesgos fueran mucho menores, en los que nosotros tuviéramos menos riesgos, la gente que quería hacer algo tuviera menos riesgos y que además pudiéramos como contemplar ciertos seguros, porque pues sí, realmente puede ser una gran idea y ejecutarla muy bien, y creo que más en el mundo actual, globalizado, las tendencias cambian así, de volada, ¿no? Entonces tienes que estar súper dispuesto a reaccionar y prevenido, ¿no? Entonces creo que en la forma en la que nosotros logramos materializar estos sueños fue, pues bueno, a través de mucha experiencia. Cada uno en su área tiene distintas historias de éxitos y fracasos, eso es un hecho. Cada quien ha construido como sus propias cosas personalmente. Yo siempre me he dedicado al desarrollo de negocios, Mariano siempre se ha dedicado al desarrollo de negocios desde la parte financiera, legal. Baldo siempre ha sido, vamos a decir, como... se me fue. Ha sido emprendedor. La parte creativa, ok. En la parte creativa y en la parte de negocios estructurales y a través de la arquitectura, ¿no? También él tiene una constructora. Entonces, toda esa configuración de estas cosas era como garantizar los primeros riesgos que no iban a pasar desde la parte operativa, desde la parte marketing creativa, desde la parte estructural y, vamos a decir, el espacio, ¿no? Como tal. Y a eso nada más sumarle la viabilidad, ¿no? Que es disminuir riesgos y compartirlos con las personas para que, pues bueno, si nos va bien a nosotros, les va bien a todos, ¿no? Ahora, entiendo por lo que me platicaban y lo que veo en sus redes sociales, que más que ustedes buscar que mucha gente los conozca, los debe conocer aquellos que les gusta su concepto, es decir, como las empresas que le apuestan y muchos otros productos a un nicho de mercado en particular, no a un tema masivo. Sí, no, justo, y algo que nosotros decidimos desde un principio era como, no queremos meternos en eso porque uno, está sobresaturado, ¿no? Dos, queríamos ser más cuidadosos con lo que nosotros hacíamos, ¿no? Realmente nuestra meta era tirarle a cuestiones en las que pudiera haber un tema de trascendencia, un tema en el que nosotros nos sintiéramos mucho más cómodos. Justo el irnos hacia un nicho era facilitarnos a nosotros las cosas, porque pues la verdad es que siempre fuimos los raros en todos lados, ¿no? Entonces, en lugar de pelearnos con eso, creo que lo abrazamos mucho y lo convertimos en una virtud. Y fue como, si a nosotros nos gusta el jazz, si a nosotros nos gusta esta música que nadie escucha o que les parece extraña, pues estamos seguros de que no somos los únicos. Eso es un facto, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo para esa comunidad, ¿no? Y que nos daba más chance de poderla cuidar, de estar más cercanos, de quererla, de compartirla, o sea, de nosotros sentirnos afines también a ello. Entonces creo que eso dictaminó mucho, ¿no? Y también que ha sido como una visión de querer compartir cosas que nosotros vemos, ¿no? Que a veces es lo más difícil y creo que en el mundo de los negocios es muy frío. Tienes que tomar decisiones muy frías, te parezcan o no, para obtener resultados. Nosotros quisimos demostrar que podíamos llegar a un acuerdo, ¿no? Entre esas dos cosas, que es dando resultados sin tener que, pues, tú ceder por completo en lo que tú buscas o quieres, ¿no? Y la sorpresa es que nos salió bien, nos funcionó muy bien. Como todo ha sido un reto en muchas cosas, pero creo que eso te da mucha más satisfacción
al final del día, ¿no? Porque sabes que esas decisiones que funcionaron bien te dan calma a ti o te dan por lo menos partida para poder hacer otras cosas. Y la realidad es que no vas a venir a cambiar las cosas drásticamente, pero si ese efecto puede traer en consecuencia otras cosas más, pues creo que es muy valioso, ¿no? Sobre todo porque hay muchas pocas personas que aceptan esos riesgos y que si tú lo piensas un poco, son las cosas que tratan de cambiar los signos del tiempo, ¿no? O de las personas. Entonces, culturalmente eso para nosotros es mucho más valioso que tener $1,000,000 o lo que sea. ¿Cuál es el concepto de Martiniano, la música, el tipo de convivencia? Cuéntanos todo acerca del concepto de Martiniano Club, por favor. Claro. Martiniano es un lugar donde el protagonista es la música. Básicamente lo que quisimos nosotros mostrar era un lugar donde escuchar fuera una experiencia totalmente sagrada, ¿no? Donde lo que tú escucharas, además, de alguna u otra forma te iba o a conmover porque ya lo conocías o te iba a sorprender por ser algo novedoso. Y cómo eso en tu vida afecta, ¿no? De pronto también vivimos en una época en la que todos los estímulos musicales siguen solo ciertas tendencias y ciertos aspectos muy rígidos porque si no, no funcionan, precisamente, que olvidamos que el poder hacerlo desde esa cuestión de, oye, recuerda que también existe esto, puede cambiar totalmente la vida de una persona, ¿no? Sobre todo porque procuramos transmitir o compartir cosas que vayan más allá, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, y en un viaje a Portugal fue como conocí la samba y me di cuenta de culturalmente la importancia que tiene, me pone de buenas, su aura y su feeling es ese, o sea, que la gente disfrute, como para nosotros es tal vez el mariachi, ¿no? O así. Entonces, o el flamenco también nos encanta y es porque es una fiesta y emocionalmente es muy complejo, pero a la vez lo puedes disfrutar, ¿no? Poniendo atención. Entonces, surge de ese tema, surge de querer proponer eso y pues básicamente de traer también productos que cambien tu forma de consumo, ¿no? Normalmente la gente aquí tiende a tomar solo dos cosas, ron o tequila, ¿no? Y nosotros fuimos encontrando que los vermuts tenían una gran propuesta, que eran bebidas que valían la pena, ¿no? Aventurarte a encontrar otros matices u otras cosas. Entonces, creo que esa configuración es lo que logró que Martiniano se hiciera como conceptual, que es un lugar donde el protagonista es la música, donde los drinks y las bebidas siempre son algo que también te sorprende, ¿no? Y donde la idea de conectar a través de estas cosas es mucho más valiosa que simplemente pues ir y degustarlas y ya, ¿no? Creo que en el mundo moderno todos son experiencias y estos restaurantes que te traen bengalas y te hacen sentir cosas estimulantes sin poder trascender, ¿no? En cuestiones un poco más en tu día a día, ¿no? Son muy efímeras y buscamos nosotros que tuvieran esa permanencia. E incluso el nombre de Martiniano, que pareciera que viene como de Martinis o así, que en realidad fue una cuestión que se acomodó muy interesante, era porque Mariano y Baldo tenían un abuelo, su abuelo, tenía un músico personal y era el que llevaba a todos lados y este músico personal pues era la música andante, ¿no? Entonces recuperamos esta idea y nos pareció como súper clever de es algo de nostalgia, es algo que ya pasó, tenía la música como protagonista en la vida, ¿no? Era su forma de compartirse y pues también darle como un homenaje a eso, ¿no? Entonces, de ahí fue donde construimos conceptualmente la marca. Órale, los géneros de música que uno puede escuchar en Martiniano, ¿cuáles son? Pues bueno, vaya, son muy variados. Procuramos ahora que la experiencia sea lo más, no rígida, sino constante, ¿no? Porque creo que hemos aprendido que la gente busca un lugar en el que se sienta confortable, pero puede ser desde el italo disco hasta la samba brasileira, hasta el jazz experimental. Podemos encontrar también a veces matices, vamos a decir, como de rock alternativo, ¿no? Procuramos que muchos de estos géneros que se encuentran en el lugar no sean tan fáciles de definir, ¿no? Sobre todo porque también vemos una gran biblioteca y una gran gama de música que está un poco perdida. Algo que tiene Martiniano y con lo que construimos es que era un bar de viniles. Y la decisión de tomar los viniles es porque, uno, te exige que tengas que escuchar un poco más, no que ahora, ¿no? Que es un track y ya, el track se quedó en eso.
y antes era como, la experiencia era todo el disco completo, ¿no? Desde la idea de abrirlo, ver lo que está en el arte, etcétera. Y que también mucha música se quedó ahí, o sea, mucha música antigua se quedó ahí, ya no se digitalizó, entonces siempre hay algo como interesante que descubrir, ¿no? Y hemos encontrado un montón de variantes, de cosas experimentales que nos gusta un montón porque a veces ni siquiera nosotros podemos definir. Mucho disco, a veces sí tendemos al house, ¿no? Porque intentamos que la gente tenga un lenguaje similar, y sobre todo entender que pues, puedes escuchar desde las baladas, ¿no? Algo más tranquilo, hasta a veces poner hits como un cri-cri o algo así de ese estilo, que creo que son como música de apreciación. Hasta ahora en este camino, ¿cuánto tiempo tiene que le dieron vida a Martiniano? Tiene, bueno, vamos a cumplir un año. Justo vamos a cumplir un año en diciembre y bueno, ha sido todo una montaña rusa. Hablando sobre la montaña rusa, que justamente es a lo que quiero llegar y que es parte del ser emprendedor, hasta ahora, ¿qué ha sido lo más retador? Lo más retador es comprender el mercado de la ciudad. Definitivamente esto que dicen las lenguas de es una ciudad piloto, porque se prueban conceptos y se va hacia entender, ¿no? La dificultad de entender a la cultura de León. Creo que eso es lo más complicado, ¿no? Porque de pronto nosotros venimos con esta idea que es súper cosmopolita, súper de apreciación cultural y como cuestiones no tan, pues sí, pop, vamos a decirlo. Y eso creo que ha sido un reto porque hemos entendido que, uno, a la gente le gustan sus lugares, ¿no? Es una ciudad de tradición conservadora, naturalmente, entonces eso es lo que ha generado que tengan un poco de resistencia a las cosas nuevas, ¿no? Segundo es entender cómo lograr que tu formato sea exactamente lo que tú quieres o lo que tú buscas compartir sin sentirte la necesidad de transformarte también por el mercado, ¿no? Que tienes que aprender dónde está la línea perfecta entre, ok, les doy lo que buscan y soy lo que todavía pretendo ser, ¿no? Eso creo que ha sido como uno de los retos más grandes, porque pues sí, de pronto puedes tomar decisiones que con miedo, no sé, tendemos mucho a hacer formatos distintos donde uno de nuestros favoritos son las listening sessions, que invitamos a la gente a guardar silencio y escuchar mientras echa sus drinks. Y tienes que hablar lo más bajito posible y estar como lo más tranquilo posible. Y pues la gente cuesta un montón, ¿no? Porque normalmente vas a emprender una conversación o así, a conectar con la gente. Entonces, son ese tipo de cosas que son ideas muy vanguardistas, ¿no? Que ha sido difícil ejecutarlas, pero creo que hasta eso la gente nos ha abrazado mucho, ¿no? Siempre procuramos partir de eso en las cosas que hacemos y es como, si va a estar en la ciudad, tiene que ser un lugar que en la ciudad se sientan orgullosos de él, ¿no? Y creo que es algo que le faltaba mucho a León, como lugares de León que sean orgullosos de León y de León para el mundo. Entonces creo que eso ha sido como el tema de podernos enfrentar esa dificultad de también hacerlos entender, ¿no? Sobre todo porque de pronto son lenguajes muy diferentes. No es lo mismo que, por ejemplo, con un tema más folclórico o una cantina o así, que pues todos los mexicanos lo hemos vivido. Así de repente pones un bar donde el trago por excelencia no es nada de lo que estás acostumbrado a tomar, ¿no? Sacar a la gente de su zona de confort, eso ha sido creo que el reto más grande. Y en cuanto a esa montaña rusa de emociones diversas, ¿en algún momento hubo una tan complicada que les llevó a pensar en tiremos la toalla y dediquémonos a otra cosa? Pues sí, realmente sí. Creo que es muy, pues no desalentador, pero sí genera un poco de estrés el hecho de ver cómo justo cuando son lugares más masivos, antros, lugares donde tienden mucho que la experiencia sea ruidosa, pues la música que puedes escuchar en cualquier lugar es como el king, ¿no? Digo, nosotros nunca quisimos ofrecer eso y no nos desmotiva que no nos vinculen a esa parte. Pero sí de pronto cuando hay temporadas donde pues, tal vez el lugar no está en su mejor aforo o le hemos tenido que echar kilos, ¿no? Para a través de estrategias tenerlo como es óptimo para el negocio, pues dices, no debería ser tan difícil, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se vuelve un poco desalentador y retador, ¿no? Porque al final, pues un negocio grande, como dices, de masa, de mucho volumen, híjole, te da mucho margen para hacer muchas cosas.
puedes hacer experiencias y bengalas y un equipo increíble, enorme, ¿no? Y para nosotros es como, tiene que ser súper cuidadoso a qué invertimos dinero, con quién lo hacemos, quién está, vamos a decir, responsable. Híjole, creo que eso es curioso. En los lugares grandes los errores chiquitos casi no se notan. Y en los lugares chiquitos los errores pequeños son muy notorios, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que es eso. Bien, pues todavía hay muchas cosas que platicar sobre Martiniano Club, así que vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cuenta Regresiva. Soy Paco Horta y te invito a que de lunes a viernes me acompañes en Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Súmate a la charla. Conoce a través de personajes del sector empresarial y MIPYMES la realidad del emprendimiento y toma nota de aquellos consejos que te ayudarán a fortalecer tu idea de negocio. Y recuerda que si quieres emprender, tu tiempo ya está corriendo. Regresamos a Cuenta Regresiva, gracias por continuar con nosotros. Ya está listo y es turno de Baldomero Azuela, que es parte también, ya lo comentaba el buen Carlos, de Martiniano Club. Y ahora vamos a platicar de cosas que tienen que ver con la operación de un negocio de este tipo. Y a mí, mientras Carlos me platicaba, pues me surgían muchas preguntas, entre ellas el tema de la selección del personal para que combinara justamente con esa línea del tipo de bebidas, del tipo de música. Y ya también te preguntaré cómo le hacen justamente para conseguir esa música que no es tan comercial, que también debe tener su reto. Bienvenido, Baldomero. Gracias, Paco. Pues yo creo que la próxima te vamos a invitar a ser parte de todo este brainstorming de preguntas importantes, porque justo lo que acabas de decir es como lo fundamental, ¿no? Más allá del desarrollo conceptual, de la arquitectura, etcétera, el tema de la operación y de cómo seleccionamos el equipo de trabajo, que pues prácticamente yo creo que representa el 80%, el 90% de lo que es la marca, pues es vital, ¿no? Lo que nosotros hacemos, Mariano, Carlos, yo, nos preocupamos mucho siempre por tener el mejor equipo, ¿no? A veces es muy difícil porque, como sabemos, existe mucha informalidad en el tema laboral. En México, en León, pues lo mismo, ¿no? Y entonces hay gente que de pronto no comparte los valores que nosotros tenemos y es muy difícil hacer esta selección, sobre todo por el enfoque del negocio, ¿no? Martiniano, como platicó Carlos contigo, pues es de nacimiento un lugar más cultural, más de nicho, para gente más intelectualoide, que le gusta como adentrarse en estas ondas musicales, pues más de culto, ¿no? O sea, más cosas que son de experiencia muy viva, que no discriminan ningún otro juicio musical ni gusto. Sin embargo, pues no toda la gente está acostumbrada a esto. Y de entrada esto se puede volver de repente una barrera para que el equipo de trabajo no se sienta pues cómodo o estimulado como se sentiría en una barra de un bar del centro de León, por ejemplo, que son más dinámicas, o un antro, cosas por el estilo. Y pues bueno, eso por un lado. Otra forma es como los puntos medulares que nosotros buscamos en el servicio, en la atención al cliente, cómo queremos sentirnos cuando llegamos al lugar y cómo lo expresas a través pues del lenguaje corporal con el equipo de trabajo, con el staff, desde las bebidas, cómo presentamos, cómo servimos, cómo pues lo vemos como un tipo catering, ¿no? Desde cómo presentas toda la experiencia en conjunto para que de verdad lo que estás viviendo en ese momento sea único. Operativamente hablando, creo que es lo más complejo de todo, porque a pesar de que son lugares chiquitos, Martiniano tiene 4.6 metros de frente por 7.8 metros de largo. Entonces realmente es un espacio compacto, ¿no? Entonces la complejidad deviene de, uno, la capacidad del lugar, que normalmente tiene una capacidad para full de 50 personas apretadas. Y pues también de cómo el staff detrás de barra puede mantener la cordura frente a tanta gente acumulada, ¿no?
Y todo esto lo hacemos a través de manuales operativos. A mí me encanta personalmente, soy arquitecto, entonces toda esta parte estructural como de procesos me gusta mucho, es muy importante para nosotros poder definir muy bien los roles internos en la operación, cuáles son los protocolos de servicio, etcétera, ¿no? Y todo esto es muy importante porque lo tenemos que visualizar desde que estamos pues, armando todo el desarrollo de la marca. No sé si me fui. No, todo muy puntual. Y, por ejemplo, ya platicabas justamente el tema del reto que es armar un buen equipo de colaboradores. En cuanto a la música, dime, ¿cómo es que vas consiguiendo la música que justamente es parte de este repertorio? Bueno, al principio tenemos una visión diferente. Carlos, Mariano y yo somos melómanos. Nos encantan las músicas raras del mundo. Yo en lo personal soy fanático, yo soy músico, Carlos también. Soy fanático pues de la música tradicional mexicana, de la música regional, de la música antigua, música barroca. Somos muy curiosos en ese aspecto. Nos encanta el jazz gitano, nos encanta la música bailable, nos encanta todo esto que realmente sí te descontextualiza. Y al principio nosotros, volviendo un poco, pensábamos en tener nuestro propio archivo musical. ¿Con qué nos confrontamos? Con que uno es dificilísimo conseguir la música que te gusta en vinil. Bueno, aparte no te comentamos, pero Martiniano, más que ser un club, es un hi-fi bar. Ok. Hi-fi, pues es todo un concepto de ingeniería musical. Significa high fidelity. Entonces es música de alta fidelidad, viene de la música de vinilos por el método de grabación que existía en esa época y tiene todo un sentido de estructura sonora, ¿no? El equipo es especializado, el equipo de audio, el equipo de amplificación, las tornamesas, los mixers, todo es como muy especializado para poder tener como la experiencia auditiva más brillante, ¿no? De ahí vienen las listening sessions, que son como este momento en donde vamos a escuchar hasta los errores de los instrumentos que capta la grabación, porque antes pues, las grabaciones se hacían de sopetón, ¿no? Eso nos gustaba mucho hacer la analogía con la música mexicana, porque nosotros tenemos los sones mexicanos, que de pronto un son, que pues, es lo que conocemos como canción, pero bueno, son sones, duraban a veces hasta 15, 20 minutos una sola pieza. ¿Qué pasa? Llega la nueva ingeniería de grabación para poder ya capturar todo esto en registros y se reduce a canciones de 3 minutos, 2 minutos y te tienen que entrar 4 de esas en un disco, ¿no? Entonces, ¿cómo sintetizas música tan vernácula, con tanta magia detrás, en algo tan sintetizado? Pues bueno, a través de esto, ¿no? Entonces, esta música es música muy viva a pesar de que está grabada. Es música que capta mucho cosas de los músicos, errores de instrumentos, avances de velocidad, de intensidad, mucho interplay, ¿no? De pronto se siente en el disco que la música sube de intensidad y no es un máster lo que lo hizo, fueron los músicos in situ avanzando con esta inercia de la música que estaban tocando en el momento, ¿no? Entonces, todo esto traducirlo a nuestro propio archivo de discos es súper complicado, lo estamos haciendo. Entonces, nos dimos cuenta, por ejemplo, pues Alfredo, un buen amigo que se llama Mexican Rarities, que es, yo creo que una de las personas que tiene el acervo de discografía más grande de México, yo creo que después del INA. Es amigo de Gabino, nuestro hermano, Gabino Azuela, que él junto con Jackie Crespo tienen el estudio de Can. Pues ellos también están muy metidos en estos rollos musicales, culturales, tienen un estudio muy fregón de diseño. Conocen a Alfredo y él tiene con él abrimos Martiniano. Se trajo pues, un bagaje de no sé cuántos discos para poder tocar. Estábamos tocando de repente ritmos africanos de Guinea, de repente se subía a Mali, de repente se pasaba a Etiopía, de repente se brincaba hasta como música meridional de Asia, afrofunk, japonés, o sea, cosas rarísimas que de verdad era como muy impactante que alguien tuviera en discos. Porque ahora lo piensas y es como muy fácil ponerlo en Spotify o lo que quieras, ¿no? En una grabación digital. Pero tener el registro de esas músicas muchas veces ni siquiera está en plataformas digitales.
Entonces, ¿cómo nosotros traspolamos a eso? Pues bueno, con el equipo como preciso, ¿no? O sea, estos DJs que pues por naturaleza son como nosotros, que tienen acervos musicales impresionantes, ellos son los que se traen su acervo y nos ayudan a exponerlo, ¿no? Entonces nosotros de pronto nos convertimos más en una plataforma para también estos artistas que quieren exponer toda la colección que tienen, lo que ellos saben y la destreza musical, porque no es lo mismo mezclar un vinil que algo digital, ¿no? No estoy infravalorando lo digital, tiene mucha ciencia detrás. Sin embargo, la música de vinil es otra onda. Y cómo brincar de género a género, cambiar de tempos, de rítmicas, es una cosa mágica, ¿no? A ver, cuéntanos, porque a mí la verdad ya se me antojó ir a Martiniano, Baldomero, y seguramente a varias de las personas que nos están acompañando en la charla les está pasando lo mismo. ¿Es bajo reservación? ¿Cómo acudes al lugar? Y si es la primera vez, además de disfrutar todo este tipo de música y concepto que nos estás platicando, ¿cuál es la bebida o bebidas de la casa esas que por primera vez nos recomiendas pedir? Bueno, pues primero somos un lugar muy chiquito, entonces ahorita estamos migrando de formato justamente. La idea antes es que pues, fuera un lugar abierto para llegar normal, sin reservación ni nada. Sin embargo, había momentos en los que el aforo era tan fuerte que no podías ni moverte internamente. Ok. Entonces lo estamos para salvaguardar la experiencia musical de la gente, etcétera. Lo estamos modulando a cierto aforo y a través de un QR. Tú mandas un mensaje directamente al Instagram de Martiniano. Si se meten al Instagram de Martiniano, no hay mucho. Prácticamente lo que buscamos es que sea como este lugar secreto, este secreto a voces, algo que te tienes que entrar a fuerza por alguien, ¿no? No es este lugar que busca hacer el ruido en las redes como estamos acostumbrados a través de otros clubes o centros de recreación. Entonces se meten al Instagram de Martiniano, mandan un mensaje para solicitar el QR o quiero ir y ya les lo registramos. Ahorita estamos registrando hasta cierto número de los primeros que se están registrando, pues, para meterlos a la Sociedad del Espejo. Es un club ultra secreto que tenemos, ya no es tan secreto. Que pues es para invitarlos a experiencias que nosotros hacemos dentro de Martiniano. Hacemos catas, hacemos la listening session. Eso todo es a través de invitación. O sea, si hay una listening session y tú llegas, como normalmente siempre es para un cupo limitado y siempre se llena, pues es como tienes que esperar a que termine para vivir la experiencia, la normal, ¿no? Sin embargo, ser parte de la Sociedad del Espejo te ayuda o te acerca a experiencias que pues de pronto se vuelven liminales, ¿no? Son cosas que pasan un momento y no las vuelves a experimentar, casi como un performance. O sea, hemos hecho catas introspectivas, hacemos catas maridaje con la música, invitamos a casas de vinos mexicanas, por ejemplo, hemos hecho varias cosas con barrigones, que hacen vino natural buenísimo, queretano, con casas de vinos españolas, cosas muy padres, en donde vamos por tiempos cambiando la bebida conforme lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces damos como toda esta introducción de qué es lo que vamos a escuchar, cómo se va a sentir, porque en serio es muy sensorial. O sea, no es como ir a escuchar una canción O sea, el sonido hi-fi es muy penetrante, te irriga con los ritmos, con las vibraciones, hasta con los susurros de los músicos durante la grabación. Eso es muy, muy padre, ¿no? Órale, qué bien. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la siguiente meta a prácticamente un año de llegar con este concepto? ¿Cuáles son los siguientes retos que se hablan en las reuniones? Pues mira, prácticamente el holding que somos Mariano, Carlos y yo, nos llamamos los Sultanes del Bajío, casi por los sultanes del swing. Ok, bien. Pero ahorita estamos a vísperas de aperturar el Martiniano 2.0 en Querétaro. Nos lo llevamos para allá. Estamos a nada de cumplir un año aquí en León y pues bueno, justo lo que buscamos es una marca de la que nos enamoramos a tal profundidad que queremos llevárselo al mundo, ¿no? Martiniano ahorita está en Querétaro, está en Juriquilla, es un poco de lo mismo, este lugar ultra secreto, en un lugar inhóspito, en donde posiblemente no irías a otra cosa más que a esto. Y justo buscamos eso, ¿no? Cuando Carlos hablaba un poco de lo de la Placita del Campestre, que es donde nos encontramos ahorita, pues este proyecto no es de hace un año, lo empezamos hace 5 años.
es como un master plan que creamos nosotros a partir de este callejón oculto que está ahí, en donde los lugares que existiesen fueran más como de clubes, más, o sea, pero no un club como nocturno, sino, o sea, que por inercia lo son, pero clubes más especializados en nichos, ¿no? Como el club de los fumadores, el club de los que les gusta la música de vinil, el club de esto, el club de aquello, ¿no? Y son lugares en donde, como son de nicho, hacen que la gente vaya pues porque van específicamente a eso, no porque van pasando, no son de conveniencia o porque te caen en el bulevar. Eso lo vuelve un poco más complicado, porque a nivel mercadotecnia, pues es lo que nunca buscarías en un proyecto y en un emprendimiento, ¿no? Sí. O sea, siempre como buscas la ubicación y la ubicación. Bueno, nosotros buscamos que la ubicación, después la ubicación y por último la ubicación, pues sean no complicadas, sino algo muy particular, que es lo que le da al proyecto lo que es la esencia, ¿no? De este espacio que tienes que buscar, no que simplemente caminas y ya lo viste y tienes las grandes luces, no, este espacio tienes que buscar para encontrar y para encontrarte con la gente como tú. O sea, eso es como la magia, ¿no? Entonces, justo eso, Martiniano quiere ser este mismo lenguaje en ciudades que son muy hermanas a León, por ejemplo, un Querétaro, un Ciudad de México, un León, un Guadalajara, que buscan experiencias diferentes, que la gente las necesita. Porque, por ejemplo, nosotros no somos exclusivamente para nuestro nicho. Algo que nosotros siempre decimos es como somos este lugar lúdico en donde te invitamos a enseñarte cómo nosotros maridamos esto con nuestro día a día y cómo lo hacemos parte de, ¿no? Entonces te enseñamos a ser parte de, a escuchar, o sea, tenemos hasta como nuestras leyes de cómo se escucha, cómo te vendes hacia la música, ¿no? Bien, bien. En el tema hablaba en algún momento de la charla Carlos en cuanto a lo retador que es el mercado de León y que incluso, pues sí, en efecto, quienes saben de mercadotecnia lo consideran un mercado experimental. Claro. Si funciona en León, si funciona en Guadalajara, prácticamente puede funcionar en cualquier resto del país. ¿Cómo ha sido esa adaptación justamente a algo que ustedes vieron por diferentes partes del mundo, que están convencidos, que les apasiona, pero que había que buscar y seguramente que siguen buscando esas personas que son adeptos al concepto, a la música, a las bebidas, a la propuesta en general que ustedes están ofreciendo? Claro, creemos que la gente siempre está en búsqueda de reinventarse y de redescubrirse. Hay una macro tendencia ahorita en donde la gente, pues de alguna manera se está cediendo como a todos los estímulos que todo el mundo consume, ¿no? Y naturalmente todos llega un momento en el que nos cansamos de eso. Buscamos lugares que nos hagan sentir más nosotros mismos, que nos hagan conectar más con lo que de verdad creemos, ¿no? Nosotros siempre decimos que tu vida, el 80% se desarrolla afuera y el 20% en tu casa. Entonces, naturalmente somos seres que viven en el exterior, que nos desarrollamos en estos lugares de servicios, en restaurantes, en cafeterías, en bares, en cines, en todo, porque satisfacen esta necesidad que nosotros no podemos como abastecer en nuestro 20% del día, que es el descanso, nuestro espacio más íntimo. Entonces, la gente está en búsqueda de esta como reinvención, no solamente innovarse a sí mismos, sino como de autodescubrirse, autoconocerse. Y qué mejor manera de hacerlo a través de estos lugares, ¿no? En donde realmente te confrontas contigo mismo y con lo que estás acostumbrado a consumir y tus amigos están acostumbrados a consumir y que tus papás te enseñan a consumir, ¿no? Entonces nosotros sí buscamos cuidar mucho el tema del consumo, que lo que consumas pues realmente sea una medicina para el alma, ¿no? En este caso para nosotros es la música, no solo es como el despapalle y todo. Y bueno, pues ya cómo lo maridamos con las experiencias gloriosas de Dios. Pero eso es lo que nosotros visualizamos aquí, lo vemos como un área de oportunidad, que siempre en ciudades como León, la gente que tradicionalmente está acostumbrada a ciertos guiños de comportamiento, pues están buscando algo diferente. Y no solo diferente, algo que realmente los nutra y los haga crecer como personas, ¿no? Para quienes están en este tema del emprendimiento, ¿cuáles han sido los aprendizajes que en este camino han tenido? Digo, porque además de Martiniano ya habían tenido otras experiencias. ¿Cuáles han puesto como en el listado de las cosas que sí hay que hacer y las que no hay que hacer? Híjole, yo creo que serían infinitas.
Sin embargo, el proyecto que también más nos encanta y es como nuestro bebé y todo, se llama Oficina Soledad. De ahí aprendimos muchísimas cosas que estamos mejorando acá y ahora estamos implementando en Oficina Soledad para que sea como este lugar, pues naturalmente sano en todos los aspectos, ¿no? Tanto financieramente hablando, como en desarrollo, como a nivel comunicación, estructura, arquitectura, etcétera, ¿no? Y yo creo que de las cosas que más podríamos decir como que hemos estado aprendiendo, nuestros retos más fuertes, es el nivel estructural. Venimos de una cultura en la que no digo, somos súper trabajadores todos. El problema es que somos medio indisciplinados. Entonces, la disciplina es un tema fundamental que nos ha costado muchísimo trabajo a nosotros porque, naturalmente, como se da todo el tema de la artisteada, etcétera, pues siempre es un poco más informal, ¿no? Nosotros en la arquitectura, pues es como lo mismo, ¿no? Queremos siempre proponer muchísimas cosas, pero tenemos que aterrizar a una realidad que, pues, es como, ¿cuál es esa disciplina, no? Creo que la disciplina es la base de todo para poder estructurar un negocio, poder tener esta metodología de trabajo. Hay que establecer una metodología en donde tú, desde que estás arrancando el desarrollo o tu idea, pues te apegues a eso, ¿no? Y que puedas como, aunque suene aburrido decir cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y saber que no puedes estar en el paso 4 si el paso 1 aún no está terminado, ¿no? Porque eso te va a llevar directamente no a un fracaso, sino a una frustración de que más adelante tienes que estar resolviendo condiciones que no tomaste o consideraste en una etapa más temprana y que se ven reflejados. Carlos lo decía muy claro y me encanta eso. Es como en un lugar como el nuestro, que es pequeño, los errores pequeños son muy evidentes. Y tú como consumidor los percibes, porque es muy pequeño. La estructura puede ser medianamente grande, pero está llena de cosas que son muy particularmente importantes y pequeñas. Entonces, pues Dios está en los detalles, ¿no? Entonces, creo que si nosotros no cuidamos esos detalles desde el principio, como te digo, es como nos genera muchos problemas. Y sobre todo ahorita que estamos como en una etapa de expansión, estamos queriendo retomar desde cero, from scratch, decir, a ver, ¿qué es lo que no hicimos bien aquí y cómo lo mejoramos? Es a través de una metodología clara que puedas replicar y que te sirva para hacer siempre lo mismo de una manera metódica, disciplinada y que puedas esperar los mismos resultados. Porque si no, siempre están variando las cosas que pasan, no puedes medir nada. Es un poco, estructuralmente hablando, un caos no hacerlo de esta manera, ¿no? Y yo lo veo con lugares pequeños como los nuestros, digo, no me imagino con monstruos, ¿no? De Sí, cosas más grandes. Una última pregunta antes de irnos. Me quedé con esa duda. Cuando Carlos habló de mitigar el riesgo, ¿encontraron otras sociedades que les ayudaron al tema de inyectar capital o de los trabajos, las empresas que ustedes tienen, aparte de Martiniano, fue que le inyectaron al proyecto? Es de las dos maneras. Okay. Nosotros siempre arrancamos con un capital de arranque que pues es fundamental. Naturalmente necesitas dinero para hacer todo en esta vida, ¿no? Al menos nosotros, Carlos desde de su agencia de marketing, Mariano desde sus negocios, yo de los míos, siempre hacemos un arranque en donde pues tú necesitas capital de arranque. Muchas veces, aunque invitas a inversionistas a participar en proyectos, el dinero no cae hasta después de 4 meses, 5 meses, pero tú ya empezaste obra, tú ya estás pagando proveedores, tú ya estás gestionando licencias de alcohol que son carísimas, o sea, gestionando muchas otras cosas que necesitan recursos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que una pequeña parte del proyecto se ofrece a capital para seguir como equipando el lugar, la obra, etcétera, ¿no? Y a partir de eso pues generar rendimientos, cosas por el estilo. Baldomero, pues un gusto platicar contigo, un gusto platicar con Carlos y saber más acerca del emprendimiento y el concepto de Martiniano. Muchas gracias, Paco. Muy agradecidos. Gracias a ustedes por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Y recuerde que si quiere emprender su tiempo ya está corriendo.